Capítulo 51. Una nueva era Vol. 5. En las polvorientas sábanas del sureste de Vale 4 figuras marchaban a través de la maleza seca en formación dispersa, bajo el sol abrasador que caía a plomo, y el calor hacía que el aire vibrara mientras avanzaban hacia un horizonte del mismo terreno. Uno tras otro, a ritmos distintos, seguían a un hombre impasible y de aspecto apagado, con el pelo erizado como el de un puercoespín, cuya piel, donde se transparentaba a través de sus antiguas túnicas, era anormalmente pálida pero totalmente inmune a la luz del sol. A diferencia de los demás, no sudaba en lo más mínimo, aunque una de sus manos estaba extrañamente envuelta en vendas viejas. El crujido inaudible de una ramita a casi una milla de distancia hizo que juntara las palmas de las manos, disparando un haz de puntas de flecha de múltiples hebras formadas con su propia sangre, lo que provocó que los demás saltaran, observando cómo se deslizaban sobre los árboles y arbustos dispersos antes de estrellarse contra el suelo, provocando un chillido, luego silencio, pero la calma no duró mucho cuando un jabalí fue arrastrado hacia él por una mano enorme y ensangrentada, depositándolo frente a él. La miró fijamente, inmóvil. Está empeorando, Blake. Detrás de él había una joven con el pelo negro como el azabache, similar al suyo, pero liso, con un par de orejas felinas que sobresalían de su cabeza, y un atuendo similar pero diferente al que usaba durante su época en Beacon. Aunque la Faunus conservaba su camiseta blanca, ahora esta le cubría todo el torso. Había cambiado su chaleco oscuro por uno más abierto, dejando el centro desabrochado. Sus guantes largos y sin dedos, que dejaban al descubierto la piel pálida de sus brazos, ahora lucían una franja morada que recorría el dorso de sus manos, extendiéndose hasta unas protuberancias metálicas en sus nudillos. Alrededor de su cintura llevaba un cinturón oscuro que casi se mimetizaba con sus pantalones, de no ser por la hebilla plateada del primero y las líneas blancas a los lados de estos, que terminaban en un par de sencillas botas de combate. Muy atrás, Román tenía un brazo sobre el hombro de Neo, pálida y jadeante, ayudándola a caminar por el terreno accidentado hacia los demás. Se llevó una mano a la boca. Una serie de imágenes serpentinas en su espalda le permitían hablar sin activar su técnica, y le dedicó palabras tranquilizadoras. La chica gato suspiró. Dichoso, ya hablamos de lo del ritmo cardíaco. Es una invasión de la privacidad. Se pasó una mano por el brazo. Neo se comió la sangre de Yuji para copiar sus técnicas. Eso tiene que ser, la media maldición la interrumpió. No lo es. No hay más palabras, solo una fría indiferencia. Shoso miró hacia el horizonte. Se está haciendo tarde. Deberíamos acampar esta noche. Pronto se puso manos a la obra. Así transcurrían todas las conversaciones. Shoso era un hombre de pocas palabras, un contraste total con la gran figura que describía su hermano menor, quien no dejaba de elogiarlo. Era un hombre desaliñado. Cada frase que pronunciaba sonaba forzada. Su tono era cansado, y era difícil culparlo. En Mountain Glen, por tercera vez, Shoso llegó demasiado tarde para salvar a sus hermanos. Solo contaba con Yuji, y ni siquiera él estaba por ningún lado. No había nada que decir, así que Blake hizo lo que siempre hacía: trabajar. Para cuando llegaron los ladrones, ya habían preparado una fogata y las tiendas de campaña estaban casi montadas. Esa noche, mientras estaba sentada junto al fuego, Neo se encontró encaramada en un tronco, envuelta en una manta, temblando y con frío, como si tuviera fiebre, apoyándose en el hombro de Román en busca de consuelo, siendo su sonrisa paternal el único alivio que parecía tener mientras soportaba lo que fuera que estuviera pasando. Blake le estaba ordenando a una pequeña criatura llamada Maldición, un cerdo con rostro humano y brazos extendidos a lo largo de su lomo formando alas, que fuera a buscar ramas para el fuego, pero, para su disgusto, parecía más interesado en comportarse como un cachorro que busca atención. Shoso estaba revolviendo una olla de estofado, murmurando algo sobre el deseo de que existieran nuevos animales para una nueva era. Mientras tanto, Román se puso a contar la historia de uno de sus muchos robos, y el suave murmullo de su cuerpo ayudó a arrullar al adolescente hasta que se quedó dormido plácidamente. Esa confusión no duró, y su sonrisa se desvaneció mientras miraba hacia abajo, hacia las llamas, sin darse cuenta de que el mundo a su alrededor comenzaba a cerrarse. Ni la presencia que estaba detrás de ella, invisible para los demás, solo oída por ella. Sonaba como un hombre, pero entonces, quizás se equivocaba. ¿Una mujer? Cada palabra parecía un sueño lejano. Es una sensación familiar, ¿verdad? Una alegría fugaz, seguida por la penumbra de la realidad que la apaga como una vela, dejándote solo en la oscuridad. Lo has hecho tantas veces, intentando en vano ser feliz, pero nunca funciona.
¿Sientes que estás viviendo una vida que no deberías? ¿Que aunque alguien te mire con orgullo, nunca sientes que sea la adecuada para ti? ¿Acaso se suponía que alguna vez saldrías de ese sótano? ¿O que escaparías de la familia que no quería una hija muda? Incluso ahora, bajo los focos, en las noticias nacionales o en este páramo desolado, no puedes decir ni una palabra para demostrarles que tenían razón. ¿Fue tu silencio una carga o una bendición que te permitió pasar desapercibido? Todo y nada a la vez, sin una identidad propia, si es que alguna vez la tuviste, pero te encantaba. Disfrutas siendo quien quieres ser. Napolitana era como llamabas a tu amiga imaginaria, la chica de las 1000 caras, capaz de asombrar al mundo y encontrarle sentido al breve brillo que le seguía, sin importar las consecuencias. Un brazo la rodeó por detrás, atrayéndola contra su pecho en un abrazo frío. Si usas el mío, nunca más te sentirás sola. Es hora de ser otra persona. Para cuando la sensación desapareció y Neo abrió los ojos, las palabras, distantes pero aún presentes en el fondo de su mente, ya eran de día. Shoso estaba tumbado en un tronco frente a ella, con los brazos y las piernas colgando sobre el suelo mientras miraba las nubes en movimiento, mientras Román contaba una pila de cartas Lien que sostenía entre los dedos, observando de vez en cuando a Blake mientras ella ejecutaba su maldición. Volar. Con lo que parecía un chillido humano, la criatura alzó el vuelo, dando vueltas alrededor del campamento antes de aterrizar en el brazo extendido de Blake, arrullándola mientras ella le rascaba la barbilla. Román se tapó la boca con la mano y habló entreabierto. Podría comprarte un dron. Así te ahorrarías el trabajo de enseñarle a espiar por ti. Blake espetó con disgusto. Uf. ¿Qué hablas? El ladrón puso los ojos en blanco. Es lo mismo. Solo que le estás poniendo pintura color carne a Big James en lugar de metal. El fauno soltó una risita. No llames grandes a los demás, Romano. La gente podría hacerse ilusiones, chasqueó la otra mano como si fuera una mandíbula. Buen intento, pero sé lo que me gusta, y no es eso. Blake siseó. Maldita sea. Creí que te iba a pillar con eso. De repente, sacudió el brazo, haciendo que el espíritu maldito volviera a volar por los aires. Pero en serio. Si te preocupan, no te preocupes. ¿Escuchan? Intentó ignorar a la entidad que intentaba comerse su cabello, en su mayor parte. Shoso intervino. Siempre hay motivos para preocuparse. Tu técnica es como estar en el agua con un cocodrilo. Sabes controlar sus movimientos para mantenerte a salvo, pero eso no te convierte en su amigo. Puede que le tengas cariño, pero a él no le importas tú. Se echó hacia atrás, mirando a Blake con sus ojos muertos y grises como el carbón. Cuando mueras, todas las maldiciones que hayas ingerido se liberarán y volverán a matar. Dicha declaración, por sí sola, destruyó cualquier sensación de tranquilidad en el grupo, dejándolos en silencio. Blake se puso una mano en la cadera. Entonces es bueno que estés cerca si lo hago. Te encargarás de ello, ¿verdad? El cuadro de la muerte inhaló y luego exhaló. No seas tan despreocupado como para pensar que el mundo no te afectará de una forma u otra. Mi hermano valora tu vida por sí misma, pero tu destino afectará a muchos otros. Te deja en una situación bastante difícil. Muere joven y ve en contra de lo que él deseaba para su hermana, o consume tantos espíritus malditos como puedas en tu colisión con Adam Taurus, y luego muere algún día y libera tantos que abrumen a una nación. Shoso se encogió de hombros, poniendo las manos detrás de la cabeza. Me encargaré del lío que venga después, pase lo que pase. Solo quería que entendieras que las maldiciones tienen su naturaleza. No son solo las criaturas que controlas. Incluso los sentimientos más reconfortantes, como el amor, pueden convertirse en algo que te atrapa como una tenaza. Ni por un segundo pienses que podrás controlarlas. Blake abrió la boca para hablar, pero no encontró las palabras. Finalmente, recomponiéndose, se acercó lentamente al hombre mayor, condensando su maldición en una esfera brillante de esencia contaminada, mirándolo desde arriba mientras la sostenía en la palma de su mano, una mezcla de empatía y determinación reflejada en sus ojos amarillos. No soy una niña, Shoso. Solo soy realista. La muerte puede llegar en cualquier momento, a veces tan rápido, que ni siquiera puedes despedirte o llevarte algo para recordarlos, así que simplemente los dejas allí para que los buitres los devoren, llevándose contigo todos esos remordimientos mientras son arrancados de ese cuerpo y se instalan en tu cabeza. Señaló la esfera que tenía en la mano. Son amargas y saben fatal, pero si no fuera por ellas, no tendría nada que me impidiera flotar hacia un cielo infinito donde todo es maravilloso siempre. Sí, puede que muera hoy, mañana, dentro de 20 años, ¿quién sabe?
¿Pero de verdad crees que preferirían que me fuera convertida en un cascarón vacío o como la persona que conocían? Mi forma de honrarlos es haciendo algo con ello. Una maldición es lo que tú haces de ella. Al mismo tiempo, en Northeastern Valley, mientras las olas rompían contra las orillas arenosas, un ciervo herido gritaba en lo alto de un acantilado cercano, con una pinza de su cola alargada clavada en el cuello, incapaz de moverse mientras unas manos hurgaban en sus entrañas desgarradas, sacándolas y acercándolas a una boca abierta, mordiéndolas con apetito. El sol se asomó entre las nubes que se abrían, iluminando unos ojos dorados y estrechos y un rostro cubierto de viejas cicatrices, marcadas con una tosca hoja, que reflejaban la imagen de Ryom en su cuna. Tragó otro bocado, notando que su sombra había cambiado de posición. Su espalda crujió audiblemente al incorporarse, con la lengua colgando de su boca para lamer el líquido que le manchaba la barbilla, mirando a través de una escasa hilera de árboles hacia los contornos distantes de las fortificaciones oxidadas a lo largo de la costa. Eran numerosas y estaban abandonadas, reliquias de una época pasada, de los tiempos de la Gran Guerra, con grandes cañones apuntando hacia el mar, fortines defensivos que alguna vez albergaron a numerosos defensores e incluso estructuras de hormigón diseñadas para desviar el sonido de los aviones y barcos que se aproximaban. La visión de drones y autómatas patrullando entre los escombros indicaba actividad reciente, una presencia distinta a la suya propia. La cola de un escorpión se enroscó en el aire, acariciando el rostro del animal herido mientras el hombre reía como un niño, con carne y pelo atrapados entre sus dientes afilados, dejándolo morir mientras seguía su camino. Bajo tierra reclinarse. Un asiento se reclinó y, de repente, Adam Taurus se encontró frente al techo de un quirófano improvisado con luces parpadeantes, mientras Bats estaba sentado a su lado, trasteando con los aparatos electrónicos que sostenía en sus brazos con diversas herramientas, probando las reacciones de sus dedos uno por uno. Es el mismo problema de antes. Se siguen moviendo cuando no quiero. El inventor chasqueó la lengua y cerró el panel. Como ya dije, el circuito está bien. Yo no cometo errores, Tauro. Tus implantes solo hacen lo que tu cerebro les ordena. Si reciben señales contradictorias, el problema es tuyo. Te sugiero que dejes de ser tan egocéntrico y me permitas examinar tu alma en lugar de estas tonterías repetitivas. El fauno se remangó la camisa. Yo tengo el control, Bats. Eso es lo que importa. No necesito que te metas donde no te incumbe. Bats dejó caer sus herramientas con un golpe seco. No si tienes ganas de matar a esa chica belladona. Tu alma es tan coherente como el gumbo de Mistralí. Por ahora estás en la cima, pero ¿quién dice que no te hundirás hasta el fondo con suficiente giro? Esto podría ser solo la punta del iceberg de un sinfín de problemas. Problemas que pueden impedirte alcanzar la cima del Jujutsu. El científico dijo sin rodeos. Una expansión de dominio es una de ellas. Al otro lado de las instalaciones, en una vieja celda de detención, Ilia yacía sobre un colchón húmedo, mirando al techo, intentando dormir unos preciosos minutos antes de que Bats inevitablemente la pusiera a realizar otra tarea insignificante que él mismo no se molestaba en hacer, o, Dios no lo quiera, le inyectara otro de sus proyectos. Escuchó un ruido metálico al caer al suelo en algún lugar de las instalaciones, pero no le prestó atención. El lugar ya se estaba cayendo a pedazos, pero el sonido de pasos que se acercaban la puso tensa. Se giró de lado, mirando hacia la pared, con la esperanza de encogerse lo suficiente para pasar desapercibida. Pero esos pasos, no eran tan uniformes como los de Bats, y no eran tan pesados como los de Adam. Entonces ¿quién? Se levantó de la cama, acercándose sigilosamente a los barrotes de metal, intentando asomarse por aquel rincón oscuro que daba a la salida, retrocediendo ligeramente al ver el tenue contorno de una cabeza y un par de ojos amarillos que la observaban, susurrando en voz alta. Oye. No te vayas. Nunca te había visto antes, y Bats nunca mencionó a ningún invitado, así que eso significa que no estás con él, ¿verdad? Algo se deslizó detrás de la figura mientras ésta sacudía suavemente la cabeza. Los ojos de Ilia se iluminaron mientras sacudía los barrotes. Déjenme salir y les ayudaré. Conozco sus rutinas. Incluso sé dónde guarda sus reliquias. Son todas suyas. Por favor. No puedo soportar esto ni un minuto más. Ninguna respuesta, solo la sonrisa de dientes blancos en la más absoluta oscuridad. Un pie dio un paso adelante, seguido del clic del cuero fino sobre el hormigón. Entonces el otro, el alivio en el rostro de Ilia duró poco, pues la sombra de una larga cola lo cubrió.
Minutos después, Butch estaba apoyado contra una pared, revisando una tableta de datos mientras Adam practicaba varios gestos con los dedos, que ya estaban bien ajustados. Butch hablaba con su habitual tono arrogante, pero a la vez informativo. Piensa en tu personalidad. En todo lo que eres como persona. Algunos tienen más, otros menos. Están los modelos a seguir, los renegados, los PNJ que te dan sus misiones y todo lo demás. Todos tenemos uno, y nos acompaña desde que nacimos, moldeando nuestra interpretación de las cosas, desde nuestra técnica hasta si nos enfadamos o no cuando nuestra serie favorita va cuesta abajo. Imagínalo como un lugar real, un reflejo de tu mente y tu alma, un dominio innato, el ingrediente principal para una expansión de dominio. Butch simuló dejar caer sal en una olla imaginaria. El resto requiere un poco de conocimiento sobre energía maldita, barreras, bla, bla, ya me entiendes. La cuestión es que no se puede hacer un asado sin carne, y la tuya es tan confusa como la papilla misteriosa que les dan de comer a los niños. Tu alma está incompleta y está unida a otras dos almas incompletas, todas en conflicto entre sí por el control. A menos que encuentres una manera de solucionar esto, nunca tendrás un dominio propio. Al fauno no parecía importarle, repasando con indiferencia sus símbolos uno tras otro, deteniéndose siempre antes del último, lo que despertó el interés del científico. Pareces demasiado imperturbable ante tu propio límite, Tauro. Adam ignoró su insinuación, crujiéndose el cuello. Oye, ¿es posible someter una maldición sin la técnica de Blake? Butch se burló, ¿eh? Un fuerte estruendo en la distancia llamó su atención, seguido de fuertes y consecutivos golpes que resonaron en sus oídos. Luego, de repente, las luces a su alrededor se apagaron, y el estruendo continuó durante unos instantes más antes de que todo quedara en silencio. Butch levantó 3 dedos, contando hacia atrás hasta que se encendiera un generador de respaldo, iluminando tenuemente los alrededores con una luz roja, lo que provocó su ira. Malditos robots deben haber chocado otra vez contra la fuente de alimentación, pedazos de chatarra inservible. Tocó un contacto en su comunicador. No puedo confiar en Ilya ni para las cosas más básicas. Le dije que cambiara sus patrullas para evitarlo precisamente por esto. Adam se cruzó de brazos y dijo, sin embargo, exigiste quedarte con ella cuando llegamos a un acuerdo. El científico gruñó mientras la línea seguía sonando. No abundan precisamente los becarios en estos tiempos, y no pienso prepararme mi propio café como un recién graduado buscando su primer trabajo. Apagó el aparato de mala gana. No contestan. El fauno frunció el ceño con disgusto. Humanos, así. Adam abrió la puerta de golpe y se adentró en la oscuridad. Si con esto consigues que te calles 5 minutos, lo arreglaré yo mismo. Butch estuvo a su lado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y dejarte destrozar los componentes? No lo creo, muchacho. El fauno gruñó. Llegará el día en que te corte la cabeza. Espero que lo sepas. Butch soltó una risita. Por eso no fabrico tus piezas inoxidables. Buena suerte intentando reemplazarlas sin mi ayuda. Siguió un silencio airado. Se abrieron paso a través de un laberinto de pasillos, sin encontrar nada fuera de lo común, los mismos pasillos abandonados que habían llamado su base de operaciones durante las últimas semanas, pero a medida que se acercaban a los generadores, en lugar de oír el zumbido de los engranajes y el rebote de los componentes en movimiento contra las paredes, lo único que llegó a sus oídos fue el sonido del goteo de un líquido. Y algo se traga. Se acercaron, con el leve olor a cobre flotando en el aire estático, entrando en un espacio más amplio de maquinaria arcaica, revestida con cables recién instalados y hecha pedazos, convirtiendo un viejo generador diésel en polvo moderno gracias a la cinta adhesiva y al ingenio. Podían oír partes que intentaban moverse, y cuando lo hacían, las luces se encendían por un segundo antes de apagarse, dibujando el tenue contorno de una cascada de líquido que caía en un embudo, pero mientras dirigían sus luces hacia ella, todo lo que vieron fue rojo. Era algo sacado de una pesadilla. En lo alto del aire, cerca del techo, Ilya estaba empalada en la maquinaria, con múltiples tuberías y válvulas que atravesaban su piel escamosa en ángulos extraños, subiendo y bajando mientras los pistones en su columna vertebral intentaban moverse, cada uno provocando un débil gemido mientras la sangre brotaba de ella, bajando a la garganta de un hombre que estaba sentado en el mugriento suelo de abajo, con la boca abierta en una sonrisa de deleite, un apéndice parecido a un tentáculo moviéndose en las sombras con cada vil trago.
Los notó, y alargó el cuello lo suficiente como para que el chorro de fluidos corporales cayera sobre su cabello castaño oscuro recogido como una alcachofa de ducha, deslizándose por su rostro pálido y marcado por cicatrices y sus ojos dorados como lágrimas, manchando su chaqueta blanca sin mangas y su pecho descubierto, una tira de cuero que unía los lados en el centro, sobre el cinturón de su cintura y bajando por sus pantalones blancos, acumulándose alrededor de sus zapatos marrones, como la cola de un escorpión que emerge de la oscuridad, su anzuelo reflejando el resplandor de sus linternas. Adam puso una mano sobre su espada. Esas marcas, eres tú. Un único disparo resonó cuando una ráfaga de aire condensado atravesó el pequeño espacio, pasando directamente por la frente del hombre, esparciendo sus sesos por el otro lado y por el techo, terminando con un cuerpo cayendo al suelo, seguido de Bats bajando su revólver humeante. Tyrian Cayous, antiguo líder de ese culto al que impusiste tu voluntad. Adam se giró furioso y empujó al inventor con tanta fuerza que lo lanzó contra la pared, agrietándola. Acordamos que los Faunus son míos, Bats. Esa no era tu decisión. Sigue provocándome y te acabaré. Bats inhaló, sintiendo el hilo de sangre que le bajaba por la nariz. La ira se apoderó de él mientras salía entre una lluvia de escombros, flexionando las manos. Te hice un favor, pero si estás tan inclinado a tomar el control, entonces inténtalo. Empujó contra el aire mismo, una fuerza invisible impactando contra el cuerpo de Adam, empujándolo contra maquinaria oxidada que comenzó a agrietarse y doblarse mientras el inventor se acercaba, ejerciendo presión. He lidiado contigo durante años, Tauro. Y en ese tiempo, aprendí que necesitas que te recuerden cuál es tu lugar para mantenerte a raya. Puede que seas el rey de la jungla en esa isla de fracasados, pero aquí, ni siquiera puedes vencer a una chica con una técnica mientras tú tienes 3. El cuerpo cibernético de Adam gimió, dejando escapar chispas crepitantes mientras juntaba las manos. Luego, cuando las luces parpadearon y se apagaron, las sombras se proyectaron hacia afuera mientras él se hundía en el suelo, desapareciendo entre sus pies. Bats abrió los ojos de golpe, pero en ese mismo instante, el suelo bajo sus pies cedió, y una lengua alargada se alzó, se adhirió a su rostro y lo arrastró de cabeza. No hay aire para respirar. No hay atmósfera que manipular. Bats luchaba por liberarse, ahogándose con pequeñas burbujas de dióxido de carbono mientras el sapo lo arrastraba hacia el vórtice oscuro. Sus manos rozaban desesperadamente los bordes, buscando un punto de apoyo. En la oscuridad, vislumbró a Adam nadando hacia él, con la espada reluciente. En un frenético forcejeo, Bats logró encontrar su arma en el suelo. La colocó justo encima de la abertura y disparó a ciegas, acertando finalmente al Shikigami. El impacto obligó a su invocador a disiparlo, dándole a Bats la oportunidad de escapar. El atlesiano escapó con un chapoteo y un jadeo en busca de aire, saltando hacia atrás y apuntando hacia abajo mientras Adam emergía, elevándose lentamente hacia la cima, espada lista mientras sus respectivas energías malditas chocaban en el aire en una lucha por el dominio. Se quedaron allí, esperando a que el otro hiciera el siguiente movimiento. Hasta que un violento silbido atrajo su mirada, y al voltear se dieron cuenta de que el cuerpo de Tyrian ya no estaba tendido en el suelo. En cambio, estaba de pie con la misma sonrisa, con el agujero que le atravesaba la cabeza a la vista mientras su interior expulsaba vapor, reformando materia cerebral incluso antes de sellarse por completo. Los dos tuvieron el mismo pensamiento. ¿Técnica de maldición invertida? Los ojos de Tyrian se entrecerraron, su sonrisa se alargó hasta que la sangre de él y de Ilia fluyó hacia su boca, su rostro se distorsionó en líneas borrosas de movimiento explosivo, desapareciendo por completo al reaparecer entre los dos hombres, mirando fijamente a los ojos de Bats, lanzando su torso en un violento giro, enviando una rodilla al rostro del inventor. Al mismo tiempo, su cola agrietó el costado de la cabeza de Adam, lanzando a los hombres maltrechos en direcciones opuestas, el primero atravesando una pared de concreto hacia un corredor abierto, mientras que el cuerpo del segundo destrozó una serie de máquinas oxidadas. El escorpión pasó la lengua entre los trozos de sangre y metal dispersos, tragándolos enteros al aterrizar. Bats ni siquiera había aterrizado cuando los lejanos clics de botas sobre el hormigón estallaron en una cacofonía de pasos violentos que dejaron una nube de polvo a su paso, mientras Tyrian lo alcanzaba casi al instante, corriendo a lo largo de las paredes y el techo, dejando huellas a su paso con el extremo dentado de su cola.
El inventor se puso de pie de un salto, chasqueando un dedo, y lanzó una andanada de disparos ensordecedores que abrieron agujeros en las nubes, sin lograr alcanzar su objetivo mientras se lanzaba hacia adelante, envolviendo su apéndice alargado alrededor del cuello de Bats, arrastrándolo de cara contra las paredes de piedra y a través de las lámparas de cristal, derribándolo con un puñetazo que le sacudió el cuerpo contra el costado de la cara, siendo lanzado al viento mientras Tyrion lo alejaba cada vez más de su compañero, con impactos lo suficientemente fuertes como para fracturar y doblar los huesos del atacante, separándolos de sus brazos. Si Tyrion se daba cuenta del daño que se estaba haciendo a sí mismo, no lo demostraba. En cambio, mientras Bats caía por el túnel, el asesino rebotó entre las paredes, abalanzándose sobre él, a horcajadas sobre su cintura en el aire, con las manos colgando inútilmente mientras los huesos de sus muñecas sobresalían por encima de sus dedos, usándola como una cuchilla. Tyrion empaló su brazo izquierdo directamente a través del estómago del inventor y salió por el otro lado en una explosión de sangre, luego levantó su derecha, el sectario estalló en cólera, sus miembros destrozados se convirtieron en una mancha borrosa, apuñalando una y otra vez el cuerpo del atlesiano, enviando oleadas de sangre que volaban más allá de su mirada maníaca, uniéndolos, y se abalanzó sobre ellos. El impacto los lanzó contra el suelo cavernoso con un chapoteo de carne, sus cuerpos no eran más que un amasijo enredado, mientras su impulso desgarraba capa tras capa de piel, siendo arrastrados por el terreno accidentado. Mientras se elevaba por los aires, Bats se recuperó del shock, impulsándose hacia arriba con las palmas de las manos extendidas, convirtiendo el aire a su alrededor en una espesa masa que detuvo su avance cuando Tyrion pasó por debajo. Su cola se clavó en el techo, arrastrándose hasta detenerse dolorosamente cuando el apéndice se desprendió por completo, quedando colgando sin vida mientras el veneno goteaba de él. Bats jadeaba, su ojo derecho se cerraba a la fuerza mientras la sangre se acumulaba en él, observando cómo Tyrion permanecía de pie sobre sus tobillos visiblemente destrozados, mordiéndose la cola mientras ésta se balanceaba sobre su cabeza como un péndulo. El último salto de Tyrion se vio interrumpido por una pared invisible que lo golpeó de frente, girando bruscamente y estrellándose contra los costados del túnel, presionado con tanta fuerza que la sangre comenzó a brotar de casi todos los orificios de su cuerpo. Mientras luchaba contra ella en vano, su implacable sonrisa se extendió ampliamente mientras su aliento dejaba una niebla visible en el cristal inexistente. Bats jadeó, extendiendo una palma, manteniendo a la criatura frente a él sometida mientras intentaba forzar aire en sus pulmones para mantenerlos inflados. Cada respiración provocaba que un chorro de fluidos saliera a borbotones de su chaqueta desgarrada. Veo que los tiempos también han sido amables contigo. Es una lástima que no quede nada de ti para diseccionar. La energía maldita fluyó a través de la atmósfera, enviando un pulso que empujó al fauno aún más adentro, presionando aún más fuerte, su piel se volvió blanca, las venas se hincharon, luchando visiblemente por hacer circular la sangre por su cuerpo, mientras el oxígeno se volvía inexistente en el espacio confinado, convirtiéndolo en su propia tumba, y sin embargo, lo que sonaba como el rechinar de dientes se convirtió en los agudos chillidos de innumerables cigarras, mientras el vapor brotaba de la carne de Tyrion, casi impidiendo de la vista, mientras la barrera retrocedía lentamente, no por intención, sino por su propio proceso de curación, remodelando huesos fragmentados y órganos aplastados, obligándolos a coincidir con la forma de su alma a medida que las heridas se sellaban, cicatrizaban y luego se desvanecían, dejando carne intacta a su paso. Bats gruñó, un chorro de sangre brotó de su nariz mientras ejercía más presión, enviando una onda expansiva que sacudió la forma del asesino, salpicando vetas rojas a través de la pared invisible. Muere. De nuevo, sin espacio suficiente, la sangre de Tyrion fue retraída hacia sí mismo. Su rostro, antes extendido como plastilina rezumante, comenzó a remodelarse, los dientes brotaron de los agujeros de su boca, formando una nueva sonrisa, solo para explotar de nuevo cuando el científico separó sus células a la fuerza. Muere. Todo el cuerpo de Bats temblaba, sus uñas se agrietaban y se rompían mientras sus manos se aferraban al aire mismo, estirando y moldeando su barrera alrededor del faunus, formando una esfera cerrada que se estrechaba por segundos, pero cada centímetro encontraba más resistencia, incapaz de romper marcadores biológicos que deberían haber fallado hace mucho tiempo, con la boca abierta de par en par, gritando de rabia. ¿Por qué no te mueres? Adam. Una voz débil resonó por encima del silbido de las máquinas rotas, y los crujidos de la electricidad despertaron al fauno de su estupor, alzando la vista para ver el cuerpo maltrecho de Ilia descansando justo encima de él, sus rostros a centímetros de distancia.
Ella gimió, el pequeño movimiento le hizo gemir de dolor mientras los trozos de metal clavados en su interior se ahondaban más, ahogando apenas unas pocas palabras mientras la sangre goteaba por su labio y sobre el rostro de Adam. Por favor, ayuda. Las manos de Adam se crisparon, casi formando la figura de un ciervo, pero se detuvieron, con una expresión de conflicto en el rostro. No puedo sin el permiso de Bugs. Nuestro juramento, la ira, luego el dolor, cruzaron el rostro de Ilya, pero la dolorosa realidad le impedía hacer mucho, bajando la cabeza con tristeza, pero para su sorpresa, ella rió, aunque no de una manera que él hubiera escuchado antes, y luego, gotas de agua, no, las lágrimas le corrían por la cara mientras ella, una de las suyas, lo miraba con tristeza y desprecio absolutos. Eres igual que todos los demás. Parpadeó rápidamente, limpiándose el líquido que se le había metido en los ojos, pero para cuando volvió a mirarla, Ilya había dejado de respirar, pero seguía mirándolo fijamente con esos ojos, y eso le molestó lo suficiente como para apartarle la cabeza, para que mirara a cualquier parte menos a él. Se quedó inmóvil, como una eternidad, pero en cuestión de segundos, unos gritos lejanos le recordaron lo sucedido. Adam se puso de pie a duras penas, sintiendo la necesidad de mirarla una última vez, pero un nudo en el estómago se lo impedía. Él siguió su camino, dejándola allí en la oscuridad. Los gritos de Banse resonaban por los túneles mientras vientos sinuosos azotaban Bugs como un tifón comprimido, mezclándose con hebras de energía maldita ascendente, su rostro contorsionado en una mueca de dolor, observando como el montículo viviente de la carne mutilada de Tyrian, atrapado frente a él, se negaba a quedarse quieto. Está haciendo que una de las técnicas más avanzadas parezca tan fácil como respirar, está en una liga completamente aparte, más allá de Yuji Itadori, acercándose a la naturaleza inmortal de la propia Salem. El atlesiano tosió con la cara roja, extendiendo la palma de la mano abierta. ¿Pueden tus células dividirse hasta el infinito? ¿Podría crear otro como tú a partir de una gota de sangre? ¿Curar todas las enfermedades? ¿Detener el envejecimiento? ¿Codificar mi propio ADN con el tuyo para apropiármelo? Sonrió ampliamente. Ah, pero quizás estoy pensando demasiado en grande. La ingeniería inversa dicta que te desmonte, te examine minuciosamente y luego te reconstruya, pero podemos saltarnos la última parte. ¿No estás de acuerdo? La tormenta se desató violentamente, con cortes irregulares y perfectamente uniformes que aparecían en el techo, las paredes y el suelo de hormigón, mientras vórtices ciclónicos, de no más de unos pocos centímetros de ancho, se deslizaban por el aire como serpientes, cruzándose y entremezclándose entre sí, formando una densa nube sobre la pareja, cuyos interiores eran una mancha borrosa de rápido movimiento que emitía un tono azul distorsionado, atrapados dentro de una estructura cristalina. Bugs observó cómo un par se arrastraba a lo largo de sus brazos, posándose en la punta de sus dedos, observando cómo hebras individuales y finísimas de viento se mantenían separadas por su energía maldita, que actuaba como una barrera en miniatura, separando cientos de miles, esperando ser liberadas, manipulación del cielo, desmantelar. Cruzó los brazos, formando una X mientras el ataque se disparaba hacia adelante, siguiendo el patrón mientras atravesaba la barrera y penetraba en la piel desprotegida de Tyrian, cortando hasta el nivel celular, aniquilando incluso las piezas más microscópicas de ADN ante cuchillas más finas que cualquier cosa que el hombre pudiera fabricar, expandiéndose hacia afuera, inflando su carne desintegrada mientras la técnica se liberaba de sus confines en una explosión furiosa que llenaba todo el espacio cerrado, destrozándolo todo con facilidad, y sin embargo, incluso mientras se reducía a la nada, el vapor brotó de la espalda de Tyrian, y con una explosión de una sustancia viscosa y repugnante, una nueva cola surgió de él, empujando contra el otro lado de su prisión, sacando su cuerpo, chocando de frente contra el cristal que lo separaba de Bugs, sus ojos se desmoronaron como yemas de huevo cortadas mientras más vapores explotaban fuera de él, luchando contra el ataque con reservas ilimitadas de carne, regenerando algunas extremidades selectas, sacrificando todo lo demás hasta que, Bugs jadeó repentinamente acabar con el loco hino en sus pulmones dañados, y esa breve distracción fue suficiente para que el fauno se abriera paso, reemplazando cada cola perdida con otra, golpeando cada nuevo apéndice sobre los pedazos caídos, presionando su cuerpo destruido cada vez con más fuerza hasta que se hizo añicos por completo, enviando un diluvio de huesos, extremidades y sangre hacia afuera como una inundación.
Mientras el humo cubría los pasillos, Bats apenas pudo reaccionar cuando una cola se abalanzó sobre él, atravesándole el estómago y saliendo por el otro lado, incrustándose en la pared tras él con un crujido de piedra. Un par de piernas esqueléticas, casi desprovistas de carne, caminaron entre charcos de sangre hacia él hasta que Tyrion emergió, un cascarón vacío en todo el sentido de la palabra, desafiando el abrazo de la muerte con su mera existencia, con más partes desprendidas de él que las que permanecían en él. Una repentina debilidad se apoderó del inventor, luchando por apuntar, y mucho menos por ver, mientras el mundo frente a él se retorcía en un galimatías absoluto, una oleada de bilis subiendo por su garganta, amenazando con obstruirle por completo la tráquea, veneno de escorpión, con esta cantidad, tengo minutos, si no, partículas negras inundaron su visión mientras Tyrion retraía su cola, arrastrando al atlesiano directamente hacia él, resistiendo el disparo dirigido directamente a su corazón, exponiendo arterias palpitantes, plantando sus manos a los lados de la cabeza de Bats, su propio rostro temblando de gozo enloquecido mientras comenzaba a empujar hacia adentro, aumentando lenta pero seguramente la presión, sintiendo satisfacción al ver cómo su ceño fruncido de incomodidad se transformaba en un gruñido agonizante, riendo al oír un crujido, seguido del grito de dolor del hombre hasta que sus pulmones desinflados se quedaron sin aire. Entonces, con el arrastrar de pasos lentos y metódicos y el tenue resplandor de una espada desenvainada que descansaba precariamente sobre un hombro, una voz familiar se unió a la refriega. Ahora sí que esto es algo. Bats miró lentamente por el pasillo, luchando por mantenerse consciente, y mucho menos por combatir la inminente implosión en su cráneo, sus ojos comenzando a salirse de sus órbitas mientras Tyrion disfrutaba cada segundo de su tormento, viendo esos malditos cuernos de toro apuntando hacia el techo. Tauro. Adam tarareó. Me parece recordar que afirmaste que la especie superior tiene todo el derecho a exterminar a sus inferiores. ¿Estás diciendo que, a pesar de todo eso, independientemente de lo patético que parezcas, quieres que te salve? Adam rió cruelmente, gritándole al hombre que aplastaba el cráneo de su compañero. Por mucho que me cueste admitirlo, lo necesito vivo. Así que, de un fauno a otro, ¿puedes soltarlo, o...? Con el retorcimiento de las sombras, una figura se alzó detrás de Tyrion, dejando escapar un gruñido bajo que brotó como espuma tóxica de sus dientes abiertos, encorvado mientras se erguía sobre dos patas, cubierto de pelaje blanco y negro, que incluso cubría sus propias garras alargadas, con 6 puntos rojos descansando sobre su frente, se abalanzó sobre el faunus con ojos amarillos enfermizos. Adam bajó el brazo, con la espada justo por encima del suelo, la estática entre ellos hacía astillar el hormigón. Totality Wolf consigue su primer juguete. Tyrion lo miró fijamente, su sonrisa inquietante no cesaba, apretando su agarre sobre Bats, pareciendo que realmente iba a hacerlo, pero cuando el Shikigami se abalanzó, él también. Sujetando a Bats por los lados de la cabeza, Tyrion lo lanzó directamente contra el zarpazo de la criatura, cercenándole el antebrazo izquierdo y enviándolo por los aires mientras ambos se estrellaban contra la pared opuesta. El escorpión saltó hacia la extremidad agitada, con la boca abierta de par en par, clavando sus dientes en su muñón sangrante con regocijo, mirando casualmente hacia abajo mientras un destello rojo inundaba su visión, observando cómo Adam atravesaba el espacio entre ellos, enviando el gancho de su cola en curso de colisión con la cara del adolescente, solo para ser atrapado por la mano con garras de Totality Wolf que salió disparada de la nube de polvo circundante, riendo mientras el Shikigami lo jalaba como una cuerda, tirando de él más cerca, cortando 5 profundas zanjas en su estómago con garras afiladas, exponiendo sus órganos, clavando sus dientes impregnados de toxinas en su hombro, sacudiéndolo como un muñeco de trapo antes de arrojarlo al viento, directamente hacia su invocador. Adam corrió, con la espada ligeramente agarrada a su costado, entrando en acción rápidamente mientras su energía maldita se elevaba a su alrededor, deslizándose hasta detenerse debajo de Tyrion, con ambas manos sobre su empuñadura, enviando su hoja a la cadera del asesino, partiéndolo por la mitad en una ola de rojo melancólico, enviando sus piernas al suelo mientras el lobo totalitario se abalanzaba desde atrás, envolviendo su mandíbula alrededor de la parte posterior de la cabeza del escorpión, inmovilizándolo en su lugar mientras su dueño volaba en una tormenta incesante de golpes, desgarrando al fauno miembro a miembro, sus brazos y cola cayendo primero, luego el resto, hasta convertirse en desordenados trozos de carne que se rompieron aún más.
Mientras tanto, Tyrion simplemente echó la cabeza hacia atrás, sin importarle los dientes que se hundían más profundamente en su cuero cabelludo, rozando la parte superior de su cerebro, ni cómo su cuerpo se convertía lentamente en carne picada, abriendo la boca cada vez más, crujiendo audiblemente al dislocarse, tragándose el brazo entero entre los labios, dejando un gran bulto en su garganta mientras se deslizaba lentamente hacia abajo. Entonces, un espasmo de carne resultó en un nuevo brazo que brotó de su hombro, primero hueso, luego nervios, venas, músculo, terminando en la capa superior de la piel, clavando sus dedos en los ojos de Totality Wolf antes de reformarse por completo, un vil tono púrpura brotando de sus dedos, inundando la cabeza de la invocación, actuando como ácido que hervía todo con lo que entraba en contacto, terminando con él haciendo brotar una nueva cola directamente de su columna vertebral, empujando al Shikigami lejos en una explosión conmocionante que lo dejó tambaleándose. Adam siguió cortando, sus brazos mecánicos un torbellino de tajos incesantes, manteniendo a su objetivo en el aire a través de la gran cantidad de ataques que recibía, saltando hacia atrás, luego cargando, clavando su espada directamente en la cabeza del hombre, atravesándole la boca, con la intención de ensartarle el cerebro, pasando a medio camino antes de ser atrapada por los propios dientes de Tyrion, mordiendo la hoja con una sonrisa maliciosa. Tyrion extendió una mano, pero en lugar de agarrar la espada, sus dedos se posaron sobre la cabeza de Adam, acariciándole el cabello como un padre a un hijo, transmitiendo un mensaje tácito. Lo intentaste. Una sombra cruzó sobre el adolescente mientras respondía de la misma manera, cruzando una mano sobre la otra mientras sostenía su espada, el contorno de los colmillos formándose entre ellas, y mientras Totality Wolf desaparecía, una enorme cabeza rosa con marcas amarillas surgió del suelo, disparando un tronco directamente hacia las entrañas en proceso de reformación de Tyrion desde abajo, mientras su rostro se abultaba y agua líquida goteaba de su boca. Max Elefante Adam lanzó una mirada fulminante. Ahógate. Las vibraciones sacudieron la trompa del Shikigami, con un torrente de agua brotando en lugar de aire mientras retumbaba, enviando una corriente de varios cientos de sí que impactó el cuerpo de Tyrion, lanzándolo contra el techo con una fuerza incalculable, desgarrando sus entrañas mientras un líquido rojo brotaba de sus ojos, nariz, orejas y boca, tratando de arañar el implacable torrente, perdiendo cada pizca de carne en sus brazos, reduciéndolos a sus estructuras esqueléticas, pero incluso entonces, sus piernas se reformaron lentamente, empujando contra la cara del elefante, solo para que Adam se las cortara de un tajo limpio, enviándolas a estrellarse contra el suelo. ¿Creíste que no me daría cuenta de que tu energía maldita también era tóxica? La cola regenerada de Tyrion se lanzó hacia el adolescente, clavándose en su cuello, lo que provocó una sonrisa en el fauno mientras el agua se filtraba entre sus dientes junto con trozos de su garganta y pulmones, solo para desvanecerse cuando intentó canalizar sus toxinas, pero se encontró incapaz de hacerlo, ya que fue agarrada y arrancada con facilidad, dejando al descubierto cables y circuitos donde debería haber piel. Adam no se inmutó. HMPH. Aunque le dieras a las partes que aún estaban vivas, no funcionaría. He tenido peores. Una tos sibilante a su lado rompió su estupor, revelando. El toro tarareó. ¿Sigues vivo, Bats? Tendido en el suelo, el cuerpo del inventor estaba inflamado y descolorido, de un azul y púrpura repugnante donde antes había bronceado, descomponiéndose rápidamente. Su único ojo estaba inyectado en sangre y apagado. La técnica de la maldición invertida puede curar el cuerpo, pero requiere la misma conexión entre el cerebro y el estómago que la energía maldita. Por eso solo protege esos puntos con lo poco que tiene, el resto lo destina a curar las demás áreas. Un líquido negro y viscoso brotó de su garganta. Fríele los nervios, Tauro. Aprovecha la calma para defenderte y luego mátalo. Adam parpadeó y luego sonrió levemente. Puede que sea lo primero que has dicho que no me haga querer estrangularte. Con Max Elefante en el campo, juntó las manos, la sombra de una criatura alada se formó sobre él, luego se sumergió en el cuerpo del Shikigami, causando una mutación repentina mientras pelos marrones parecidos a plumas brotaban por todo su cuerpo, enterrando su piel rosada bajo un pelaje enmarañado, sus ojos crecieron 10 veces, saltando hacia afuera y volviéndose amarillos mientras placas parecidas a huesos que se transformaron en colmillos sobresalientes adornaban su rostro como una armadura, creciendo hacia afuera, casi ocupando todo el ancho del pasillo mientras rugía a la vida. Al combinar a Nue y Max Elefant, Adam Taurus profundizó en los secretos de las 10 sombras y en su propio potencial. Técnica de extensión.
Mamut eléctrico. La carga estática parpadeaba a lo largo del colosal cuerpo de la bestia, cada pulsación hacía que sus pelos se levantaran y cayeran, para pronto estallar en una explosión eléctrica que se mezclaba con el implacable torrente de agua, desgarrando el sistema nervioso del loco. Mientras las luces a su alrededor parpadeaban, las campanas de alarma sonaban y se reiniciaban con cada corriente que entraba, enviando a Tyrian a un giro implacable directo a la piedra sólida como un taladro, su cuerpo perdiendo masa con cada rotación incesante. Se prolongó indefinidamente, incluso después de que él dejara de moverse. Adam observó con atención, y finalmente levantó una mano, interrumpiendo el flujo, y así, los restos del hombre cayeron al suelo, un amasijo destrozado que se aplastó como plastilina cuando el Shikigami presionó con el pie sobre su cabeza, destrozándole el cerebro. Sin embargo, a pesar de todo esto, eso no impidió que Adam le pisoteara el estómago para asegurarse, esperando algún tipo de reacción, pero no encontró ninguna, murmurando: «¡Qué bicho raro! Supongo que lo conocías, Bats». Bats escupió flema a su lado, y Akak, de paso. «Llama a ese ciervo y tal vez te cuente el resto». Adam chasqueó la lengua: «¿Podría dejarte morir?». El inventor rió débilmente. «Ja, ja, 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 ja. Adelante, déjame pasar. La única otra persona en este planeta que podría mantenerte está en el corazón de Atlas, rodeado de un poderío tan grande que ni siquiera yo intenté matarlo». Se deslizó hacia abajo. «Pero estoy seguro de que encontrarás a alguien en esa isla de analfabetos de la que tanto te enorgulleces antes de que no seas más que óxido». El antiguo miembro de la secta se acercó al atlesiano, agachándose a su altura. «No me dejaste terminar. Todavía estoy decidiendo mis opciones. La otra es mantenerte con vida, pero con un dolor constante, sin que esas heridas sanen del todo, dejando que el veneno haga su efecto hasta que seas un desastre lisiado que no pueda funcionar sin mí». Bat se agarró el pecho, jadeando. «Estás estableciendo un paralelismo». Adam sonrió cruelmente. «Ahora sí que lo entiendes». El científico tarareó con indiferencia a pesar de su estado cada vez más deteriorado. «Entonces parece que estamos en un punto muerto. En ese caso, propongo un compromiso, con la condición de que nunca se le permita hablar de ello con nadie». Bat suspiró. «Esos nanobots que usé para controlar a las doncellas. Puedo reutilizarlos para reparar tus componentes cibernéticos si me curas por completo, gloriosas extremidades y todo lo demás». El fauno lo miró fijamente y dijo: «Quítame la capacidad de controlarme». El inventor puso los ojos en blanco. «Uf. Pareces un comité de ética». «De acuerdo». Adam asintió, juntando las manos. «Un placer hacer negocios». Su sombra se extendió mientras una figura emergía del suelo, tomando la forma de un enorme ciervo de 4 ojos que se alzaba imponente sobre ellos dos, dando pasos lentos y metódicos hacia el inventor antes de tumbarse a su lado, emitiendo un tenue resplandor blanco que comenzó a revertir lentamente el daño en su cuerpo, pero mientras lo hacía, el sonido de una lengua lamiendo líquido los puso en alerta máxima. Observaron con asombro cómo la cabeza destrozada de Tyrian se alzaba del suelo, su torso completaba una rotación completa, oyendo cómo cada vértebra de su columna crujía al ajustarse para dar cabida a un nuevo par de piernas que brotaban de él, extendiendo brazos recién nacidos mientras su garganta se hinchaba, vomitando la mano perdida de Bats en ellos en un chorro de saliva, alzándola como un niño que ha ganado un premio. Adam balbuceó, gritando con furia descontrolada. «¿Cómo?». Bats permaneció casi en silencio, mirando alternativamente a Roundhead y a Tyrian, cuya diferencia en la curación era tan marcada que era como comparar canicas con rocas, murmurando: «Tiene que ser así, no hay otra manera». El pecho del inventor latía con fuerza en su garganta, con los ojos dilatados por la fascinación absoluta. Un juramento vinculante natural, impuesto a uno por la propia energía maldita, restricción celestial. Tyrian solo sonrió, retrocediendo mientras Adam se acercaba a él, espada en mano, listo para comenzar todo de nuevo, pero en lugar de darse la vuelta y huir, saltó hacia un estrecho conducto de ventilación en la parte superior, lo suficientemente pequeño como para que cupiera un roedor como mucho, y se abrió paso a zarpazos mientras Adam lo agarraba por la cola y tiraba, arrancándosela sin querer en el proceso, observando cómo el fauno se metía a la fuerza dentro de la estrecha grieta, destrozándose las entrañas hasta que logró abrirse paso, y los golpes de sus movimientos se hacían cada vez más fuertes. Tauro miró el montón de carne que tenía en las manos, lo apartó y formó el símbolo de un conejo. TCH. Podría llegar a cualquier parte de las instalaciones a través de esos conductos. Usaré a mis conejos para encontrarlo, y luego, Bats lo interrumpió.
puede ir a cualquier parte, pero solo hay dos cosas en estas instalaciones que requieren mis datos biométricos para abrirse, los que robó cuando me arrancó el brazo. Dejando de lado nuestra promesa, despidamos al ciervo, y nuestras esperanzas de que esa mano se convierta en carne muerta antes de que pueda usarla son nulas. Adam lo pensó un momento, bajando las manos. Así que, o está aquí por el cadáver de Itadori, o por esos contenedores que guardas bajo llave en tus aposentos. El atlesiano resopló. Sabía que andabas husmeando, pero no te lo dije porque sabía que de todas formas no podías entrar. Te lo juro, le das a una fauno unos códigos de acceso, y después de un poco de tortura, lo suelta todo. Al otro no se lo dices, y aún así intenta robarte. Uno pensaría que los estereotipos harían que la gente se comportara mejor. La mirada furiosa del adolescente hizo que el hombre soltara una carcajada. ¿Qué? Soy de Atlas. Se me escapa. Ahora, si no quieres morir, te recomiendo que corras. Te avisaré por radio cuando vayas y nos veremos cuando me haya recuperado. El fauno intentó replicar, pero la expresión en el rostro de Bats le indicó que, a pesar de sus palabras, el hombre hablaba en serio. Se dio la vuelta y salió corriendo por los largos pasillos de las instalaciones abandonadas. Un zumbido llenó sus oídos mientras se establecía la conexión, y Adam inmediatamente exigió, "Callous". Restricción celestial. Respuesta. La voz de Bats resonó en su mente, reemplazando el eco incesante de sus propios pasos. Es un prolífico asesino en serie de Mandle, de edad desconocida, pero probablemente de entre 30 y tantos y 40 y pocos años, con predilección por atacar a mujeres solteras. Nunca supimos la cantidad exacta, probablemente entre 30 y 80, antes de que las fuerzas gubernamentales finalmente lo capturaran. Adam entrecerró los ojos al doblar una esquina. Conozco el juego. Mata a todos los don nadie que quieras, pero si vas tras alguien con nombre, las reglas cambian. El inventor asintió con un murmullo. Sobre todo cuando se trata de un Schne, el actual perrito faldero de Ironwood, para ser exactos. Bastó con una foto tomada desde un semáforo, donde se le veía siguiéndola en su paseo matutino hacia la academia, y de repente, el general me puso a cargo de la investigación forense. Callous fue capturado en cuestión de días, llevado ante un tribunal militar en cuestión de horas y condenado a muerte en cuestión de minutos. El inventor refunfuñó. Qué lástima que se escapara. Estaba intentando convencerlos de que me lo dieran. Los faunos con rasgos útiles son tan raros. La mayoría son solo accesorios inútiles como tus cuernos, pero una cola de escorpión con veneno de verdad. Eso sí que tiene valor. Nos habría ahorrado una fortuna solo con eso en nuestro presupuesto de asesinatos. ¿Para qué fabricar veneno indetectable si puedes culpar a un paseo por el desierto? Adam ya había silenciado la conversación, y la retomó cuando supuso que la diatriba había terminado. ¿Y la restricción? Bat se aclaró la garganta. Piensa en ello como un juramento vinculante impuesto a alguien por nacimiento, no por otra persona, sino por el mundo mismo. Muy raro y muy poderoso. Casi imposible de romper. Normalmente, no sacaría conclusiones tan pronto, pero Callous nunca había sido tan impulsivo, y ciertamente nunca había mostrado este nivel de curación con su aura. Así que, si tuviera que especular, a cambio de la pérdida total de su capacidad para sentir dolor, fue dotado de un dominio sin precedentes de la técnica de la maldición invertida. Adam se burló. Eso me parece una desventaja. No se da cuenta cuando está herido, y desde luego no tiene mucha energía maldita. No puede hacerme daño. No puede envenenarme. Lo único que tengo que hacer es destrozarlo hasta que no pueda recuperarse. Bats rió burlonamente. Yo tendría cuidado. Si algún fauno de este planeta fuera realmente un animal, sería Callous. Captando la atención de Adam, continuó. Cazar. Alimentarse. Matar. Esas son las únicas palabras en su cabeza. No tiene otro propósito que ese. Salem es el último de muchos lugares que lo han acogido. El colmillo blanco y el culto de Ryomen lo confundieron con un lemming necesitado de guía, sin comprender que su falta de habla no es por elección, sino porque incluso esa básica noción de civilización le resulta ajena. El tono del atlesiano se tornó grave. Lo tienes acorralado, Tauro. Espera que reaccione violentamente. La llamada se cortó y, en una intersección donde el camino de la izquierda conducía al despacho de Bats y el de la derecha al de Itadori, el adolescente tuvo que tomar una decisión. Eligió ir a la izquierda. Mientras corría, el adolescente sintió que pensamientos confusos invadían su cabeza. Los faunos se matan entre sí por muchas razones: ideología, escasez de recursos, odio.
Yo mismo he matado a más de uno de los míos por las tres en algún momento, pero siempre es por una de ellas, por nuestra raza. Pero Cayous sí que lo hace, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Cómo es posible que tengas la suerte de ser fuerte y ataques a los más débiles en lugar de arremeter contra quienes te desprecian, como si fueras un bicho raro, mientras que el resto de nosotros estamos atrapados en este juego interminable de luchas de poder? Mientras que yo no puedo, eres igual que todos los demás. La percepción de Adam se tornó roja y borrosa, pasando a una visión en primera persona de lo que parecía una elaborada sala de reuniones hecha del mármol más fino, con los miembros de alto rango de la sociedad atlesiana sentados en profundos sillones de cuero. Incluso Jax Schne, la pesadilla de su existencia, estaba allí, exigiendo medidas sobre la economía mientras él rumiaba en silencio, incapaz de decir cuántos hombres habían muerto, reprimiendo revueltas solo en las minas de polvo de la SDC este año. Luego, cambió a uno de los suyos, siendo reprendido por Khan y su consejo tras realizar un ataque no autorizado a un puerto de Mistralí, obtener los fondos que necesitaban para alimentar a su isla y hablar sin cesar sobre la escalada y la represalia, como si permitir la hambruna fuera preferible. La única razón por la que no fue desterrado fue que su culto no lo permitió. Poco después, la realidad volvió a imponerse, dejándolo cansado, enfadado y confundido, capaz únicamente de murmurar. ¿Qué sabrás tú, Ilia? Al llegar a los aposentos de Bats, las suposiciones del adolescente se confirmaron al ver la puerta sellada mecánicamente completamente abierta, con la cerradura cubierta de sangre seca y restos de carne desgarrada y cabello amontonados en su interior. Reinaba un silencio absoluto, pero el hechicero sabía que no era así. Raundreer se había retirado después de curar a Bats hacía poco tiempo, lo que significa que Tyrian no pudo haber accedido a todos los escondites del hombre antes de que esa mano se volviera inútil. Dejando de lado la biometría, nadie podría escribir cada una de sus contraseñas absurdamente largas en tan poco tiempo. Pero podría meterse en algunos. Adam habló con fría indiferencia. Podría haberte dejado vivir como recompensa por casi matar a Bats, pero después de escuchar tu historial, no creo que puedas cumplir ninguna promesa de matar solo humanos, tal vez no seas capaz de hacer una, ahora que lo pienso. Silencio. El fauno lanzó una oleada de energía maldita que recorrió los pasillos. Puedo sentir lo que sea que estés sosteniendo. Sal de aquí, ahora mismo. El tintineo de las cadenas llenó sus oídos, y observó con indiferencia cómo Tyrian salía, su cuerpo completamente curado de su encuentro anterior, sin una sola cicatriz por sus esfuerzos, la cola moviéndose de un lado a otro, una luz parpadeante exponiendo hebras de tela negra envueltas alrededor de su cola, sosteniendo algo en su mano derecha, levantándola mientras tres barras de metal rojas y negras interconectadas giraban, formando un poste desconectado, la pieza central desafilada. Al mismo tiempo, las otras dos piezas estaban afiladas hasta un filo fino, pero eso no era lo que molestaba al antiguo cultista. Adam observó el arma, reconociendo que emanaba de ella una señal única. Energía maldita. Tyrian exhaló, la saliva goteando por sus labios, y se lanzó hacia él en línea recta, cada paso coincidiendo con el tintineo del viejo acero. El adolescente resopló, entrelazando sus dedos mientras Electric Mammoth comenzaba a emerger de un charco de oscuridad frente a él. ¿De qué le servirá eso a un debilucho como tú? El Shikigami rugió, apuntando hacia lo alto mientras el agua de la inundación se abultaba dentro de su trompa, luego se dejó caer, disparando un torrente implacable de fluidos supercargados hacia el Faunus que se abalanzaba sobre él, desgarrando el suelo a su paso. El rostro de Tyrian quedó repentinamente ensombrecido por su cola, que se extendía sobre su cabeza, aún envuelta en aquella extraña tela. El tiempo se ralentizó al entrar en contacto. Varias pulgadas de cuerda se quemaron. Al igual que Electric Mammoth, su cuerpo y su ataque se disolvieron en sombras que se desvanecían rápidamente hasta que incluso estas desaparecieron, quedando en la nieve parecida al hollín que caía a su alrededor. Adam parpadeó, sin comprender lo que acababa de suceder, y al abrir los ojos vio que el suelo donde Tyrian había estado ahora estaba vacío. Solo vislumbró un destello rojo a su lado cuando algo se estrelló contra el costado de su cabeza, un borde dentado le cortó la cara mientras una cantidad inimaginable de fuerza se derramaba sobre él, haciéndolo tambalearse. Voló a través de cámara tras cámara, cada impacto destrozando su chasis y su piel artificial, la visión aumentada volviendo a pantallas azules de pánico, advirtiéndole de daños críticos en el sistema, el mensaje desvaneciéndose mientras salía disparado de las instalaciones hacia la luz, rodando a través de emplazamientos costeros abandonados antes de estrellarse contra una trampa para tanques, deformando su superficie al impactar.
De repente, jadeó, extendiendo una mano mientras sus lentes sintéticas se acercaban y se alejaban, y los sistemas volvían a funcionar. Perdí el conocimiento. Una figura salió disparada del recinto, convirtiéndose en nada más que una sombra bajo el sol, haciendo girar el arma de 3 cañones entre sus manos, arrojándola por encima de su cabeza como una cadena, y dejándola caer directamente hacia el herido toro. El corazón de Adam se aceleró, y obligó a sus manos a juntarse formando la figura de una liebre. De gato. Su forma mecánica quedó sepultada cuando una explosión de pelusa estalló a su alrededor, con docenas de ellas transformándose en cientos de pequeños conejos blancos que se amontonaban unos sobre otros, formando una gigantesca rama de cuerpos en movimiento que voló directamente hacia Tyrian mientras descendía desde arriba. El fauno asesino soltó una carcajada, entrando en un frenesí, blandiendo rápidamente nube juguetona como los vientos de un tifón, destrozando sus cuerpos al impactar, esparciendo pequeñas extremidades al viento mientras otros tomaban su lugar. Finalmente, un conejo se abrió paso, saltando de la espalda de otro que se convirtió en niebla, corriendo a lo largo de su arma, saltando en el aire, tensando su pequeño cuerpo, luego asestándole una patada en la cara, enviándole la cabeza hacia un lado. Tyrian sonrió, abriendo la boca de par en par y volviéndose a romper la mandíbula. Se abalanzó sobre él, mordiéndole el cuello y tragándose el cráneo entero mientras un bulto bajaba por su garganta. Con un solo coletazo, aniquiló a la horda en un instante, aclarando su visión para ver a Adam intentando alejarse de ellos en el suelo. El asesino se estrelló contra el terreno suelto, golpeando su arma contra la superficie y provocando temblores que hicieron que la piedra caliza que había debajo brotara de la arena, lanzando a Adam por los aires mientras corría tras él por las plataformas, con los ojos dorados brillando con intención asesina. El adolescente siseó, formando la figura de alas mientras Noé alzaba el vuelo bajo él, emitiendo un chillido de halcón mientras se elevaba cada vez más alto, muy por encima de la ruta trazada por Tyrian. Sin embargo, esto no detuvo al fauno que lo perseguía, quien blandió nube juguetona a través de capas de piedra, haciéndolas añicos, y luego envolvió las barras separadas alrededor de los gigantescos fragmentos que caían como una onda, lanzándolos al cielo como una lluvia de enormes proyectiles. Noé brilló entre ellos, dejando rastros de relámpagos en los huecos entre las rocas, obligados a un juego interminable del gato y el ratón, donde un error conllevaba una muerte segura. Mientras el Shikigami hacía un giro de 360 grados entre 2 cuadrados de roca voladores, uno llegando antes que el otro, Adam saltó cuando el segundo pasó, dándose cuenta demasiado tarde de que Tyrian estaba de pie en la parte inferior, con las manos entrelazadas a la espalda, manteniéndose en su lugar con la nube juguetona envuelta alrededor del pilar. La cola de Tyrian se extendió rápidamente, enroscándose alrededor de la pierna de Adam, despidiendo a la fuerza su invocación al quemar más hebras de cuerda negra, lanzando al adolescente por los aires mientras flexionaba sus brazos, rompiendo la arenisca, lanzándose tras él, arrojando su herramienta maldita muy por encima de él, bajando su extremo dentado hacia el cráneo de su oponente como un látigo. Atrapado en caída libre sin posibilidad de escape, Adam Taurus observaba cómo se acercaba la muerte, reflejada en el azul de sus ojos sintéticos. Y así fue, la energía roja maldita se arremolinaba a través de sus lentes como un rayo, quemando cada píxel que tocaban y dejando rastros negros. No hubo onda expansiva. No se oye ningún ruido de impacto. Sin que se rompa la carne y el metal. En cambio, Tyrian ladeó la cabeza desde arriba, observando cómo Adam sostenía el borde puntiagudo de nube juguetona en su mano, canalizando la energía cinética a través de su brazo en oleadas, desapareciendo en su cuerpo mientras el vapor emanaba de sus componentes cibernéticos en señal de protesta. Casi demasiado para absorber, a pesar de no tener terreno firme desde donde impulsarse, Adam Taurus fue impulsado repentinamente por una fuente de impulso invisible. Agarrándose al arma de Tyrian, giró rápidamente en espiral alrededor del hombre, inmovilizándolo con su propia herramienta en un instante, para luego caer de espaldas sobre él, enviándolos a precipitarse hacia la tierra mientras susurraba con frialdad. Casi. Se movió para interceptar la cola de Tyrian mientras ésta se abalanzaba sobre él, pero se detuvo en seco cuando unas oscuras espirales estuvieron a su alcance. No puedo tocarla con esa maldita cuerda.
Adam se desvaneció en una imagen residual cuando la cola del hombre lo atravesó, reapareciendo justo encima, descendiendo en una ráfaga de vientos rojos. Su oponente apenas pudo girar un ojo dorado para ver su forma que se acercaba, pierna derecha levantada, enviando su espinilla atravesando el cuero cabelludo de Tyrion, convirtiendo su cerebro en papilla mientras el impacto lo lanzaba contra el suelo en una masa enmarañada de miembros destrozados. Con la cabeza girada en la dirección equivocada, el cuello roto de Tyrion crujió en silenciosa agonía mientras miraba alegremente al adolescente que se acercaba, el cual descendía como un cometa de energía maldita. El vapor brotó del cuerpo enredado de Tyrion, rompiendo y retorciendo su esqueleto en pedazos destrozados, convirtiendo su carne en una masa informe con costillas ensangrentadas que sobresalían de su torso, liberándose del agarre de Playful Cloud en una orquesta de crujidos antes de reformar los huesos de sus pies, que salieron volando por las orillas arenosas, esquivando por poco el impacto de Adam mientras fragmentos de vidrio voladores se clavaban en su piel, protegiéndose con brazos medio cocidos con terminaciones nerviosas expuestas. Tyrion cargó sin importarle nada, blandiendo salvajemente su herramienta maldita sobre su izquierda, incapaz de seguir el rumbo mientras su trayectoria hacia el hombro de Taurus fallaba por kilómetros, golpeando otra imagen residual, observando en tiempo real cómo más y más apariciones trazaban los movimientos del adolescente, culminando en un puño cargado que se estrelló contra su sien desde un costado, sacudiendo su cerebro blando dentro de su cráneo agrietado, lanzando al asesino lejos mientras partículas volaban a su alrededor. El aire alrededor de Adam ardía en rojo y negro, con los brazos a los costados, lanzando su espada a través de los cielos con solo apretar un gatillo, impulsándose hacia adelante sin levantar un pie, deslizándose por la tierra mientras su arma predilecta volaba por encima de él. El toro alcanzó primero su objetivo, lanzando un izquierdazo cargado de impulso al estómago de Tyrion, rompiéndole un riñón. A continuación, un derechazo a sus intestinos, haciendo que la bilis saliera de la boca del escorpión mientras era elevado en el aire, lanzando una implacable tormenta de explosiones reforzadas al pecho del asesino, empujándolo cada vez más alto antes de agarrar los lados de su cráneo destrozado, arrastrándolo hacia abajo, golpeándolo con la rodilla en la cara, luego arrojándolo a un lado, atrapando su espada antes de salir corriendo tras él a toda velocidad. A pesar de que la manipulación de energía era su técnica innata, usarla conllevaba un riesgo considerable. Sin apropiarse de las técnicas de las almas unidas a la suya, Adam Taurus se vio luchando por el control con dos voluntades distintas, las de Pietro Polendina y James Ironwood. La primera era el origen de sus 10 sombras, y mucho más fácil de apaciguar que la segunda. Adam abrasaba la tierra a su paso, su espada brillaba con un resplandor rojo mientras la energía se acumulaba en su hoja. El tiempo pareció detenerse cuando se lanzó hacia adelante, apareciendo frente a Tyrion, con un rostro que parecía un demonio rojo y negro surgido de las mismísimas profundidades del infierno. Blandió su espada contra el cuello expuesto del hombre, decidido a cercenarlo de un solo golpe. Muere. Tyrion observó la hoja que se abalanzaba sobre él, luego lentamente dirigió su mirada hacia Taurus, con los ojos entrecerrados y una sonrisa pasiva en el rostro, sin mostrar reacción alguna mientras su cola se agitaba detrás de él, colocándose en posición antes de atravesar su espalda y salir por la parte delantera de su estómago, atascándose junto con la cuerda negra en los huecos entre la armadura de Adam, lo que provocó que su técnica se hiciera añicos. Mientras caía granizo rojo a su alrededor, la espada de Adam impactó, clavándose en el cuerpo de Tyrion, pero quedó atrapada entre su hombro y su cabeza cuando el escorpión se inclinó hacia ella, quemándole la cara contra el metal caliente. Antes de que la realidad se asentara, Tyrion blandió su espada, estrellando nube juguetona contra la sien del adolescente con un fuerte crujido, lanzando sangre y metal por los aires. Aprovechando la oportunidad, el asesino saltó en el aire, con ambos aún empalados, clavando sus pies en el pecho de Adam, envolviendo su herramienta maldita alrededor del cuerpo y el cuello del adolescente, inmovilizando sus brazos bajo las cadenas, y comenzó a tirar. No sirvió de nada. Adam recuperó lentamente la consciencia, poniéndose de pie mientras Tyrion intentaba arrancarle la cabeza, pero carecía de la fuerza para hacerlo, y así, se echó tanto hacia atrás que el hombre casi se resbaló. Luego se abalanzó hacia adelante, estrellando su cráneo de metal contra la cara de Tyrion, enviando lodo y huesos en todas direcciones. De nuevo, y de nuevo, y de nuevo, Adam no se detuvo, golpeando el cerebro del fauno mayor como un martillo neumático, continuando incluso cuando este cayó, sin la destreza motora suficiente para sujetarse. Se quedó allí, jadeando. Yo dije, muere.
Cuando no pudo agacharse lo suficiente para golpearlo, el hechicero levantó una bota y comenzó a pisotear, cada impacto más fuerte que el anterior, hasta que uno de ellos finalmente le arrancó la cola a Tyrion, y al caer, la piel de Adam adquirió la misma apariencia que la herramienta maldita que lo envolvía. Un fino metal rojo con un acabado ardiente, que adquiere sus propiedades únicas. Mientras tanto, cada golpe se volvía más fuerte que el anterior, comenzando a superar el charco que volvía a crecer bajo él. Siempre los odié. El colmillo blanco. Ese maldito culto. Hablando sin parar de que todos los faunus deberían ser libres, incluso los que no se resisten. ¿Qué sentido tiene liberar a un esclavo que acepta su lugar? Cuanto más duraba, más se hundían en la tierra, la voz feroz de Adam resonaba con cada ataque. Eres el único, aparte de mí, que vio a través de sus mentiras, y elegiste convertirte en propiedad de alguna mujer en lugar de luchar para corregir el rumbo. Cobarde de mierda. No eres mejor que un perro haciendo trucos para conseguir tu próxima comida. ¿Qué te da derecho a opinión sobre nada cuando tu vida ni siquiera te pertenece? Rompió las cadenas de la herramienta maldita que lo ataba, luego levantó el puño, preparándose para descargarla, pero debajo de él, Tyrion movió lentamente un brazo destrozado hacia lo que quedaba de su rostro aplastado, desplegando un dedo doblado de forma extraña, colocándolo contra sus labios manchados de mugre. SHHHHHH. Adam respondió, no con palabras, sino con pura rabia, girando el brazo en el aire mientras lo dejaba caer como un martillo, atravesando los dientes maltrechos de Tyrion y bajando por su garganta, quedando atrapado por la muñeca por los brazos deformes del hombre, sin oponer resistencia, pero, alcanzando las profundidades de su alma, emitiendo un resplandor blanco que ahuyentó el brillo copiado de nube juguetona sobre su carne. Entonces, las costuras metálicas estallaron en una explosión de energía positiva, recorriendo el brazo de Adam mientras los componentes cibernéticos se rompían en pedazos, expulsados por una ola de carne regenerada que intentaba en vano igualar la forma del alma mutilada del adolescente, el molde de arcilla de su cuerpo incapaz de mantener una forma coherente mientras docenas de ramas y manos en miniatura salían disparadas de él en un ataque de dolor. Adam se sobresaltó cuando los nervios del recién nacido enviaron oleada tras oleada de señales a su cerebro, observando cómo los crecimientos se abrían paso hacia arriba, cada vez más lejos hasta que, sin otra opción, Adam Taurus agarró una de las varillas rotas del suelo y se cortó el brazo a la altura del hombro. Luego saltó hacia atrás, sujetando su muñón sangrante, mientras observaba cómo su extremidad cercenada se arrastraba por el suelo como un insecto, intentando alcanzar a ciegas cualquier cosa que encontrara cerca. El cuerpo maltrecho de Tyrion comenzó a levantarse una vez más, su rostro destrozado y sus dientes rotos se retorcieron de júbilo, alzando el brazo desfigurado como un trofeo, extendiendo la otra palma mientras más poder curativo fluía a su alrededor, inofensivo para todos, excepto para el adolescente que tenía justo delante. Pero, el asesino parpadeó, dándose cuenta de que, en lugar de agonía o miedo, el antiguo miembro del culto mostraba una expresión de pura malicia, con su cabello rojo brillando bajo ondulaciones de vibrante energía maldita. Apretó el puño alrededor de la herramienta maldita que sostenía en la mano. Aunque en un abrir y cerrar de ojos, Adam Taurus pasó de apenas mantenerse en pie a la postura de un lanzador de jabalina después de lanzar su proyectil, con leves estelas de humo que salían de las puntas de sus dedos, y detrás de ellos, podía ver la marea rompiendo contra la orilla, y el trozo de nube juguetona clavado en la arena a través del agujero del tamaño de un taladro en la cabeza de Tyrion. La baba goteaba de la boca del fauno, que ya mostraba signos de regenerar lo que había perdido, pero esta vez, Adam sabía que no debía hacerlo. El hechicero apareció a su lado, le arrancó los brazos y luego clavó un pie en el cerebro del escorpión, arrojándolo a un charco de sombras cada vez más profundo. El escorpión chapoteó bajo la superficie mientras el adolescente lo mantenía allí. En cuestión de segundos recuperó la consciencia suficiente para empezar a forcejear, y mientras tanto, Adam mantuvo su bota en su sitio, murmurando: "Lo curioso de ser libre es que significa tener derechos que otros no tienen. Es vivir con todos a tu merced. Que tus decisiones, informadas o no, dicten la realidad para todos los demás, y ahora mismo, no hay ni Ironwood, ni Khan, ni Sukuna, ni Salem para impedir que esto suceda. Yo soy tu dios". Nuevos brazos surgieron, y él los cortó de nuevo, observándolos caer en el vacío negro de abajo. Estas sombras me enseñaron algo sobre mí mismo y nuestro mundo, Shikigami, maldición, fauno y hombre, todos y todo pueden ser derrotados y domesticados cuando se enfrentan a la alternativa de la muerte. Adam sonrió, inclinándose hacia abajo. ¿Y qué puedes hacer por mí?
Cuando las burbujas dejaron de subir, el adolescente observó cómo la figura de Tyrion se hundía cada vez más en el fango, sabiendo que probablemente se regeneraría, pero que volvería a asfixiarse poco después, atrapado en un bucle hasta que se le agotara la energía o fuera liberado. Queda totalmente a su discreción. Adam se quedó mirando su sombra, observando cómo se solidificaba, viendo la aparición de una gran rueda de 8 asas flotando justo fuera de su alcance, sintiendo como si una presencia lo estuviera observando, mientras hablaba con fría determinación. Algún día, incluso tú te arrodillarás ante mí. El silencio fue su respuesta. Más tarde, en un laboratorio aparte, cayeron chispas antes de que Batch se recostara en su silla, subiéndose las gafas protectoras. Con esto debería bastar para tu brazo y esos nanobots que te prometí. Si tienes alguna queja, puedes depositarla en la papelera de no leer esto, que sé que tienes. Adam flexionó su extremidad recuperada y preguntó, ¿dónde estabas cuando luchaba contra Caius? Dijiste que me ayudarías después de que te curara. El inventor se encogió de hombros. Ah, ¿eso? No formaba parte de nuestro acuerdo. Así que mentí. No tenía ganas de que me engañaran para que hiciera más concesiones. Prefería invertir mi tiempo en otra cosa. El fauno se burló. Claro. Empacando tu proyecto de ciencias para un rescate. ¿Por qué no conviertes su cadáver en una máquina y terminas de una vez? Batch se cruzó de brazos, apoyándose contra una pared, con un resplandor verde reflejándose sobre él. Obsoleto e ineficiente. Se necesitan 3 hechiceros para convertirte en alguien útil, e incluso así, es una lotería. El adlesiano siseó. Nuestras cifras son demasiado bajas. Las estimaciones preliminares sugieren que los hechiceros representan menos del 1% de la población mundial. Incluso con la afluencia masiva de maldiciones, las cifras casi coinciden con los registros anteriores de usuarios de Aura, pero la respuesta podría estar justo delante de nosotros. Batch suspiró satisfecho, con la mente perdida en un horizonte lejano. ¿Qué te parecería llegar a los 100? Al otro lado de la habitación, un tanque lleno de fluidos médicos de un verde intenso, varias extremidades amputadas y un torso desfigurado con una gran boca en el estómago y otra en la espalda con ojos gigantes y sin vida, flotaban mientras una larga melena de pelo rosa caía hacia abajo. En otro lugar, en una etérea estación de tren en un frío día de invierno, 2 figuras idénticas estaban sentadas una al lado de la otra en un banco, mirando hacia las vías esperando una llegada que nunca llegaría. Buji miró a su cuna. ¿No puedes simplemente regalarme la victoria, eh? De vuelta en el laboratorio de Batch, apareció una pequeña protuberancia en un monitor cercano.